El presidente Andrés Manuel López Obrador dio algunas conferencias donde habló sobre los programas del bienestar y dio grandes noticias sobre la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Y te hablaré sobre todas estas buenas noticias el día de hoy. Si te interesa, acompáñame en este video y te lo contaré todo. Como te estaba diciendo, el presidente asegura que el programa para el bienestar de las personas con discapacidad continuará, y es que hay muchos rumores de que cuando termine su mandato en 2024, este y otros programas para el bienestar dejarán de existir, pero eso es una mentira. Por eso el presidente aprovecha para aclarar que los programas para el bienestar continuarán. Aquí lo que dijo el presidente. Vamos a seguir apoyando con el programa de pensión a personas con discapacidad. Y hay algo muy importante. El presidente aclara que el programa para el bienestar para personas con discapacidad se fundó en el 2019, pero que solo se entregaba hasta los 29 años, lo que beneficiaba principalmente a niños y niñas. Sin embargo, habla de que ahora las personas con más de 29 y hasta 64 años también reciben esta pensión, ampliando así el programa y llegando a más personas en condición de discapacidad que la puedan necesitar. Aquí lo que dijo el presidente. Ese programa se inició desde el 2019, pero nada más se entregaba el apoyo hasta los 29 años, a discapacitados hasta 29 años, sobre todo niñas y niños. Ahora ya llegamos a un acuerdo con la maestra Delfina para que de 29 hasta 64 años también reciban su pensión las personas con discapacidad. Antes de continuar, me gustaría pedirte el favor de que compartas este video para que esta información pueda llegar a más personas que la puedan necesitar. Gracias de antemano. Ahora bien, el presidente también habló que ha llegado a un acuerdo con la gobernación del Estado de México para que ellos pongan el 50% del presupuesto y el gobierno federal pondrá la otra mitad. Vale aclarar que este acuerdo es solo para el Estado de México, pero tienes que saber que varios de los estados de la República tienen acuerdos similares con el gobierno del presidente. Si gustas, puedo hacer un video sobre qué estados tienen acuerdo y cuáles no. De momento, aquí te dejo lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que se necesita de presupuesto, la maestra Delfina, gobernadora del Estado de México, acordó que ellos van a aportar, las autoridades del Estado de México van a aportar el 50% y el gobierno federal el otro 50%. El presidente nos hace saber que el acuerdo con el gobierno del Estado de México ya está firmado. De hecho, se firmó el mismo día de la conferencia, que fue el día 29 de septiembre del 2023. Pero más importante, este acuerdo ya entró en vigor y desde el próximo pago en noviembre ya se tendrán en cuenta a todos y todas las personas con discapacidad hasta los 64 años, haciendo de esta una ayuda universal para todas las personas con discapacidad. Esto fue lo que dijo el presidente. Más tarde, allá en Ecatepec, vamos a firmar ya el compromiso. ¿Y cuándo van a...? Sí, pero ¿cuándo empiezan a entregar el apoyo a todos? En noviembre, ya para todos. Va a ser universal, es decir, todas y todos los discapacitados del Estado de México van a tener su pensión. Ese es el acuerdo. El presidente habló de otros programas sociales, pero de eso te hablaré en los próximos videos. Atento a los videos del canal para que no te lo pierdas.
Pero dime, ¿tú qué opinas sobre lo que dijo el presidente en estas conferencias? Si estás de acuerdo o quieres darle un mensaje de apoyo, no dudes en comentar. Por cierto, soy Thailand, estás en tu canal Modo Bienestar y espero que te encuentres muy bien. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. En pantalla te dejo un video que espero te interese. Que tengas un gran día. Adiós.